Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos defiende. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de las El mismo serás, no Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Estamos viendo el desarrollo de la cultura hebrea. Reiteramos, una nación, la travesía, reciben la ley, la Torah, en el Sinaí. Y todo este tiempo de desarrollo es lo que son los judíos hasta el día de hoy. Realmente eso es lo que son. Son una nación que sigue la ley de Moisés. Y estamos viendo brevemente lo que era la ley, la sección sacrificial. Y esto, algo que solamente podían participar los sacerdotes, quienes eran representantes de ellos con Dios. Y se hacía en 5 secciones. Esto lo encuentras en el libro de Vayikra, que significa y él llamó, o el tercer libro de la Torah. Y entonces tenemos Kalil, que significa todo quemado, ofrenda, Minhak, paz, Shalom, sacrificio por el pecado, Sabá, matar o sacrificar, y expiación, cubrir, expiar, propiciar, pacificar. Veamos la primera parte, Kalil, consumido. Esto es, ellos salen de Egipto, reciben la ley en el Sinaí. Moisés hace todo conforme al modelo que se le da, que es el tabernáculo con los 7 muebles. Y lo que hace Moisés es que lleva al pueblo la Mishkan, la tienda, el tabernáculo va en medio. Las familias de Aarón lo mueven el tabernáculo, se sientan en cada travesía y el pueblo está alrededor. Tres tribus. Se divide el pueblo, si recuerdan ustedes esa parte. Entonces, cuando ellos van caminando, van con el tabernáculo, van haciendo lo que ellos consideran son los mandamientos de Dios. Y aquí se ve el tabernáculo, las tribus del oeste, las tribus del norte, las tribus del sur, las tribus del este,
Y así van caminando. Entonces van formándose como una nación. Podemos recordar algunos de los pecados principales que hacen. Tienen que ver con los 10 mandamientos. Tienen que ver con los hijos de Aarón mueren porque ofrecen incienso extraño, ¿verdad? Y cuando hablamos del incienso extraño, estamos hablando de la manera en que se daba o se hacía el incienso para los dioses ajenos, y por eso salen muertos de ahí, porque ofrecieron un incienso extraño. Entonces, la ley sacrificial lo que habla es la manera, la forma en cómo ellos van a estar adorando a Dios, la adoración que Dios espera de ellos. Y la adoración que espera Dios de ellos está basada en estos, en los 5 puntos. El primero, para poderme acercar a Dios, necesito dar un calil, un holocausto, quemar todo. Se quita la piel solamente y todo se va a quemar del animal. Tiene que ser macho, y por eso en la iglesia de Cristo quien ora es el varón. Y todo esto se hace ya sea vacuno, rebaño, ave, se da de esa manera, se quema todo en el altar del sacrificio, y entonces uno ya puede llevar a cabo algo. Por ejemplo, la ley de Moisés, la Torah dice, si tú pecaste de esta manera, vas a ir a Dios y vas a presentar esto a Dios. Pero para poderlo presentar siempre requieres un holocausto, si no, no puedes. Para celebrar, por ejemplo, el día de expiación o el día de las trompetas, siempre holocausto. Esto siempre se hace esto. Luego tenemos la ofrenda. La ofrenda se da como tributo, como presente, como don o aún como sacrificio. ¿Qué es esto? La ofrenda tiene 3 tipos, pero se enfoca en 2: oblación y libación. Levante la mano, ¿quién no sabe lo que es? Que lo voy a explicar por ellos, ¿ok? Oblación es todo lo que viene del trigo o de la cebada, lo que viene de harina. Los panes sin levadura es una oblación. El trigo y la cebada. A ver, me regreso un poquito. Dios bendijo a Israel con 7 frutos, ¿verdad que sí? Uno de ellos es el dátil, el olivo, la granada, el trigo, la cebada, ¿ya dije higo? Ok, higo. Falta uno más. A ver, vamos otra vez. Trigo, cebada, olivo, la vid, el dátil. Faltaba la vid, ok, ahí está. Ok, 7 frutos. De esos 7 frutos, 2 son para oblación. Ahora, otra cosa que es importante, que no sé si saben ustedes, cuando dice la Escritura que te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y ¿qué? Miel. La miel no es solamente, no es la de la oveja, la de la abeja, perdón. La miel en el hebreo, el emim en hebreo es todo lo dulce. Por ejemplo, el higo, la mermelada de trigo es miel. La mermelada de dátil es miel, porque es dulce. Entonces, cuando dice la palabra hebrea miel, significa todo lo que da los frutos que son dulces. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí regresando en la ofrenda, oblación es pan, es trigo o cebada. Libación es lo líquido del fruto. El jugo de la vid es libación. Libación. A ver, les voy a hacer una pregunta, ¿ok? Jesús es nuestro sacrificio. ¿Quién es nuestra libación? Porque sangre es ¿qué? Vida, pero sangre es dam, sangre es parte del sacrificio, no de la libación. A ver, ¿ya ustedes vieron la carta de Filipenses? ¿No?
Abramos Filipenses. Pues yo creo que no la vieron porque no me contestaron bien. Abramos Filipenses, capítulo 2, en el versículo 17. Cuando se daba la ofrenda, versículo 17. Se pone la ofrenda, se pone el sacrificio que es el animal, y sobre el sacrificio se pone la libación. ¿Sí sabían ustedes eso? Léalo, el que lo puede leer. 2:17, sí. Y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Quién es nuestra libación? Pablo. Y aunque sea derramado, ¿verdad que sí? A ver otra vez, y aunque sea ¿qué? ¿En qué? En libación. O sea, Pablo está haciendo una comparación de lo que se hacía en la sección sacrificial, en la ofrenda, con su vida. ¿Quién fue el sacrificio? Cristo. Él era la libación sobre Cristo. Su vida también estaba siendo sacrificada, pero no lo podemos contar con sangre, sino como libación. Porque no la sangre de Pablo la que nos salvó, sino sangre de Jesús. ¿Ok? Entonces, la ofrenda es así. Es harina, fruto. La oblación es cebada o trigo. La libación es aceite de olivo, jugo de la vid. Les voy a hacer otra pregunta, ¿ok? Cuando se da una ofrenda, un pan sin levadura. Todo el libro de Levíticos, Vaikra, habla de esto. Siempre la masa de trigo lleva aceite de olivo. Siempre. Amasada con aceite de olivo, dice la Escritura. Cuando se celebra la Pascua judía, celebran los panes sin levadura y los panes tienen ¿qué? Aceite de olivo. Esto es muy normal. Hay mucha gente que dice no tiene aceite. Le digo no, léelo. Tiene aceite. Sí, exactamente. Entonces tenemos eso. Luego tenemos la paz. La paz es gratitud. Esto es, yo voy al templo, pero no voy al templo porque pequé. Voy al templo porque me siento agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho por mí. Y porque me siento agradecido con Dios, voy a irle a dar una ofrenda o un sacrificio ¿qué? De paz. Este sacrificio de paz puede ser macho o hembra, ¿verdad? Es un olor grato. Toda la grosura de Jehová se coloca, se levanta el animal hacia arriba. Ofrenda de paz, sacrificio de paz. Ahora vean que esto es muy importante, ¿ok? Esto es muy, muy importante. Pónganme aquí atención, ¿ok? Esto se hacía durante el día, porque durante el día se daba ofrenda de paz. Lo que hizo el rey David es que el rey David escribió los salmos. ¿Para quién? Para Dios. ¿Con qué propósito? Con que se cantaran durante los tiempos que se daban los sacrificios. ¿Con qué propósito? Para que ellos pudieran también levantar sus manos y todo el pueblo judío en derredor de Jerusalén levantaba las manos en los tiempos de los sacrificios y de las ofrendas de paz. ¿Por qué hacían esto? Esto es el nombre de Dios. Ok, eso lo vemos mañana también. Pero levantaban las manos todos y por eso en la iglesia primitiva los judíos levantaban las manos cuando oraban. Porque mientras el sacrificio pasaba en el templo, ellos sacrificaban los sacerdotes y el pueblo de Israel levantaba las manos orando. ¿Ok? Eso es algo que hacían.
ellos, los judíos, no podían sacrificar a Dios porque no son sacerdotes, pero en armonía participaban con los sacerdotes levantando las manos en dirección al templo, porque creían y porque sabían que ahí estaba Jehová, la presencia de Jehová, o la luz, que es la Shekinah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así es como ellos utilizaban esto que es el sacrificio de paz, ¿ok? Por agradecimiento a Dios. Número 4, si alguien había pecado, según el pecado, era como ofrecía el sacrificio por el pecado. Hay diferencia entre sacrificio por el pecado y expiación. Hay una gran diferencia. El sacrificio por el pecado se da cuando uno ignora que ha quebrantado la ley de Dios. Repito, el sacrificio de pecado se da cuando uno ignora ello. Esto es, a veces el judío no sabía que había pecado. Eso no anula su responsabilidad por el pecado. Tú a veces pecas y no te das ni cuenta. Después te das cuenta. Y cuando te das cuenta, ofrecías sacrificio por el pecado. Pero hay diferencia entre esto y esto. Porque este es, si sabías, este lo hiciste con alevosía y ventaja. Sabes que vas a pecar y lo haces. Eso es expiación. Hay una gran diferencia. Y expiación significa cubrir, expiar, propiciar. ¿Qué es propiciar? Colocar en lugar de. A ver, vamos a explicar estas palabras que son muy importantes para todos. Número 1. Justificación. Justificación. ¿Su significado es qué? ¿Qué significa justificar? Absolver, muy bien, absolver. Justificar no significa declarar inocente. Eso es pensamiento bautista. ¿Ok? Justificar significa absolver. Porque cuando tú dices que significa declarar inocente, significa que la persona no hizo nada. Estás declarando que es inocente, que no hizo nada. Pero no, porque nosotros sí hicimos. Lo que se hace en justificar es absolvemos. Esto es, tiene que pagar por algo y vamos a quitar ese castigo. Vamos a absolverlo. Número 2. ¿Qué significa la palabra redención? No. Redención significa comprar o pagar para liberar. Por ejemplo, los israelitas que salieron de Egipto, su redención fue la Pascua, el Cordero. Tomó no solamente ese lugar, sino que se pagó eso. Es la paga. Cuando se compraba un esclavo, se redimía, se daba el pago y por el esclavo era ya ¿qué? Libre. Eso es redención. ¿Dónde me están siguiendo? Ok, muy bien. Ya tenemos entonces justificación, redención. Ahora, ¿qué es propiciación? Es poner en lugar de. Esto es, ¿quién tenía que morir? Yo. ¿Quién se puso en mi lugar? Cristo Jesús, muy bien. ¿Ok? Expiar es cubrir. En hebreo es cubrir. Capar significa cubrir. ¿Cubrir qué? O sea, se va a cubrir lo que la persona tenía que pagar. O el castigo que la persona tenía que llevar. Por eso Jesucristo es nuestra justificación, es nuestra redención, es nuestra propiciación
y es nuestra expiación. Pero hay que tener precisión. El ministro tiene que ser preciso. Cuando tú predicas, tienes que saber diferenciar en estas palabras, porque por eso son diferentes. Nunca como ministro del Evangelio digas, no, es que esto es, a menos que sepas. Porque en la audiencia puede ser que haya alguien que sí sepa, y puede ser que quedes avergonzado frente de ellos. Entonces necesitas prepararte, trazar bien la palabra de verdad. Entonces aquí tenemos los 5 puntos de la sección sacrificial. Esto solamente lo pueden hacer los sacerdotes. Mas vosotros sois, ¿real qué? Ahora, en Cristo ya todos somos sacerdotes, pero antes de Cristo solamente les correspondía a la tribu de Leví y tenía ciertos requisitos, tales como el cuerpo no tuviera defectos, que no tuvieran un dedo más, que los testículos no estuvieran mayugados, tenían sus características que tenían que cumplir. ¿Ok? Y entonces de esa manera tenían que empezar. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para preservar la relación entre el pueblo y ¿qué? Y Dios. ¿Y dónde se hace todo esto? Todo esto se hace en el tabernáculo. Todo se hace en el tabernáculo. El cual tiene ¿cuántos muebles? 7, muy bien. El altar del sacrificio hecho de madera, de acacia y de bronce. Les voy a enseñar una madera de acacia. Esta foto la tomé en el desierto de Judea. Esto es acacia, es un árbol de acacia. Es un árbol que se da solamente en el desierto. Esto es acacia. Y de esa madera se hace, de esa madera se hacen todos los muebles del tabernáculo, de la madera de acacia. Yo cuando fuimos a Israel, la primera vez quise traerme una rama de madera de acacia, pues tengo ahí en la casa muchas cosas de Israel. Entonces llegué al árbol y me acerqué y le dije al guía, ¿sabes qué? Déjame ir y lo voy a arrancar. Y dice, ve. Y fui y no pude arrancarla. Tuve que agarrar una del suelo, porque es muy dura. Pero ya que la cargas es bien ligerita, pero es dura. Entonces, todos los muebles son hechos de madera ¿de qué? De acacia. Y hechos de madera de acacia, primero, el altar del sacrificio. Segundo, este no es hecho de madera de acacia, es hecho de el bronce que donaron las judías. La fuente, ¿verdad?, de bronce. Tercero, ahora el altar del sacrificio está hecho de madera de acacia y cubierto en bronce, ¿ok? Tercero, tenemos después de ello lo que es la mesa de la proposición y el candelabro. A ver, aquí no está. A ver, aquí está, perdón. Muy bien. La mesa de la proposición, madera de acacia cubierta en oro. Como esta está dentro del lugar santo, tiene que estar cubierta en oro. ¿Ok? Y tenemos también lo que es el candelero. El candelero. ¿Sí lo ven aquí? Este está en Israel. Cuando yo llego al grupo, los llevo siempre a verlo. Está en una vitrina en las calles de Jerusalén. Está atrás de la sinagoga principal. Y este vidrio es contra balas. Tiene protección. Esto está hecho de oro todo. Por eso, si va un hondureño, a lo mejor quiere arrancar un pedacito y traérselo. Entonces está cubierto para que no se lo lleve nadie. Donado por un judío de Nueva York. Los judíos el día de hoy tienen todos los muebles, ya los volvieron a hacer, menos el Arca del Pacto. Y los tienen en el Instituto del Templo, donde yo fui también. Ahí están todos los muebles, hechos a medida, tal y como están. Entonces aquí pueden ver este que es el candelero, oro totalmente. Hermano. ¿Tiene algún simbolismo para el candelero? Todo tiene simbolismo, lo explico en este libro.
el tabernáculo. Aquí está. Pero está hecho de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas. Y aquí explico precisamente eso. Los brazos, las copas. Y explico qué significa cada cosa de ellas. Entonces, esto me lo sé de memoria porque resulta que lo he dado muchas veces en seminario, me lo piden mucho, entonces es un seminario muy bueno. Ahora, tienes que entender que eso es el símbolo. En Apocalipsis, en el primer capítulo se ve el candelero. Y las 7 lámparas son las 7 iglesias de Apocalipsis. Éfeso, ¿verdad? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, en orden. Muy bien, entonces ese vendría a ser eso, el candelero. Entonces sí, después tenemos lo que es el altar del incienso, oro cubierto, madera de acácia cubierta en oro. Y tenemos también lo que es el incienso y aquí tenemos la lista de lo que tiene el incienso. Cuando fuimos a Jerusalén en el 2011, mi esposa dice, vamos a regalar a los hermanos de la iglesia un incienso tal y como lo daban en el templo, en el tabernáculo. Entonces fuimos a las calles de Jerusalén y compramos canela, todo lo que se necesitaba. Y compramos 1 kilo de cada uno. Llegando a la casa, mi esposa compró frasquitos y los metió todos y se los regaló a cada familia. Entonces si lo abres, hasta ya si lo abres, están sellados, huele como olía para ellos cuando era quemado el incienso. ¿Ok? Entonces eso es el incienso. Y luego tenemos lo que sería, esta es una foto hemos ido nosotros también aquí. Esto es un tabernáculo en el desierto de Judea, en Minfat se llama. Entonces está a la medida del tabernáculo y cuando entras, hay un video que tengo en mi canal, si pones tabernáculo y Ricardo Barrera, camino y muestro cada uno de los muebles y cómo se movía todo esto. Entonces ahí está también esa parte. Entonces, y ya finalmente tenemos lo que es el arca del pacto y el propiciatorio, que es la parte de arriba. Propiciatorio, arca del pacto. Entonces, estos 7 muebles eran utilizados en su mayoría, no todos, para la sección sacrificial. Luego tendríamos lo que es la sección ceremonial. Y la sección ceremonial, bueno, tal vez algo que quiero mencionar también es la vestidura del sumo sacerdote. Entonces, la vestidura del sumo sacerdote, que era el representante, tenía el pectoral, ¿verdad? Y en el pectoral tenía las tribus de Israel. A ver, las tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá. Y las pongo aquí porque, reitero, es de la derecha, ¿qué? A la izquierda. Entonces aquí están todas ellas. Ahora, Rubén, inicialmente cuando se sacrifica el carnero, o el cordero, perdón, o el macho cabrío, el chivito, en este caso, para la Pascua, esto lo veremos en un momento, realmente quienes iban a hacer el sacerdocio iban a ser los primogénitos. Pero cometen un pecado y por su pecado no lo van a hacer. Luego de ellos, ¿quién sigue? Simeón. Pero cometen un pecado. ¿Recuerdan que se mete con la mamá? Madrastra, y por eso no lo van a hacer. Y luego de ellos, ¿quién? Leví. Por eso Leví son los que iban a tener el sacerdocio. Primero le tocaba a él. ¿Recuerdan la historia? Creo que está en Números. Dios se enoja con ellos y solamente los levitas muestran su celo. Y al mostrar su celo, ellos son considerados los que van a ser sacerdotes de Dios. Ya no los de Rubén, ya no los de Simón, sino los de Leví. Y después de Leví sigue ¿qué? Judá, Yehuda. Y Judá es de donde vendría el reino, el rey de Israel. De ahí viene Jesús. Entonces aquí tenemos en el pectoral el sumo sacerdote, que tenía sus vestimentas apropiadas, y había sumo sacerdote y había sacerdote.
Y en el libro explico todo lo que tiene que ver con su vestimenta, lo que significa cada una de estas cosas, los colores, la simbología, la colorología, la materiología, toda la logía de todo eso. Se explica todo eso en detalle. ¿Okay? Entonces tenemos el sumo sacerdote y tenemos un sacerdote normal, que todos tienen que ser ¿qué? Levitas. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote, reiteramos, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Entonces ahí está eso, pero luego viene lo que sería la sección ceremonial. Y la sección ceremonial está basada en las fiestas judías. ¿Cuántos muebles en el tabernáculo? 7. ¿Cuántas fiestas judías? 7. Pero pon atención a esto, a todos siempre se le añaden 2. ¿Cuántas tribus? 12, pero se le añadieron 2. Porque, ¿cómo se llamaba el hijo de José? Y Efraín. Entonces José se le añaden 2. Las fiestas ceremoniales son 7. La Pascua, Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura, el Jajabatzá, la fiesta de las primicias, el Bikurim, la fiesta del Pentecostés, el Shabbat, la fiesta de las trompetas, el Shofarim, la fiesta del perdón, el Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos. 7 fiestas, pero se le añaden 2. La Pascua señala el inicio del año. El inicio del año del judío inicia con la Pascua, porque ahí es cuando salieron de Egipto. De ahí inicia su año en su calendario. Entonces tenemos la Pascua, se celebra el 14 día del mes de Nisan. Un día después se empieza la fiesta de los panes sin levadura, del 15 al 22. Las primicias se celebra aproximadamente unos 40 días después de la Pascua. Y la fiesta del Pentecostés son 50 días después de la Pascua. ¿Listos? La Pascua, el Cordero. Los panes sin levadura, la limpieza de la soberbia. La fiesta de las primicias es el primer fruto que da la tierra. La fiesta del Pentecostés o del Shabbat es el tiempo en que se da la primera cosecha de la cebada y del trigo. Estas todas se celebran. Sin embargo, Dios ordenó que los varones tenían que presentarse en 3 fiestas. Número 1, la fiesta de los panes sin levadura. En la fiesta de las semanas o Shabbat, Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos. Todos tienen que ir a Jerusalén. Si uno no va a Jerusalén, lo cortan del pueblo. Todo varón tiene que ir a Jerusalén. Ahora, como la fiesta de los panes sin levadura se celebra del 15 al 22, esto se celebra del 15 al 22 de abril. Y la del Pesaj se celebra el 14 de Nisan. Si vas a estar aquí el 25, pues llegas antes de la Pascua. ¿Se fijan? Porque la Pascua es la salida de Egipto. Y en la Pascua, cuando salen, mataban al cordero, colocaban la sangre sobre los postes y la puerta, ¿ok? Y entonces se celebraba la Pascua. Algo que es interesante es que cuando Jesús celebra la Pascua se hace en un triclinio. ¿Qué es un triclinio? Esto que ven aquí. Ahora, la cultura judía declara que ¿qué se cantaba antes
de levantar el templo, antes de David, que se cantaban solamente ciertos salmos. Solamente ciertos salmos. ¿Ustedes saben quién fue el primer hombre que cantó en la Biblia? Vamos a verlo. Génesis. Capítulo 4. Versículo 26. 4:26. El que lo tenga lo puede leer. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La palabra invocar significa cantar. En el libro que escribí, La historia de la música, hablo de cómo se desarrolló el canto. Entonces, ¿quién canta primero? Esta generación de Set, de Enos, cantan primero. Y luego, si ves ahí mismo en Génesis, en el capítulo 5, dice ahí en el versículo 15, el que lo tenga lo puede leer. Vivió Mahalaleel 65 años. Muy bien. Heredó a Jared. Ahora, ahí dice Mahalaleel. Jala es darle luz a Dios, invocar a Dios. Jalale. Jehová en hebreo se escribe ya. En hebreo se escribe ya, así miren. Ok, ya, eso es Jehová, ya. Jala ya. Jalale ya. Aleluya. Aleluya significa una alabanza a Jehová Dios. Aleluya. Y nace de Mahalaleel y ya, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cantaban ellos antes de David? Tenían muy pocos cánticos. Uno de ellos lo hizo Moisés. Éxodo 15, cantaré yo a Jehová. Ese es uno que hizo Moisés. Deuteronomio 32, otro que hizo Moisés. Es el rey David el que desarrolla los cantos. Es el músico por excelencia. Los escribe en hebreo antiguo, ya vimos la diferencia. Y los escribe considerando las fiestas ceremoniales, la sección ceremonial. Esto es, para el punto de la Pascua, por ejemplo, para la Pascua, David ha de escribir ciertos salmos que se han de cantar durante la Pascua. Reitero, la Pascua fue ordenada antes de David, pero David lo que hace es que añade los salmos, los escribe, los desarrolla con otros sacerdotes y decide cuáles se han de cantar. Los salmos que se cantan para la Pascua son el Salmo 113 al Salmo 118. Ok, Mateo capítulo 26, versículo 30. Mateo 26, versículo 30, dice ahí, el que lo tenga lo puede leer. Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado los himnos, no son himnos los que cantaron, son los salmos. ¿Ok? Del Salmo 113 al Salmo ¿qué?
118, muy bien. Ahora, es importante que ustedes entiendan que cuando se escriben los salmos no es un libro, sino que los salmos son 5 libros. Repito, los salmos no es un libro, sino que los salmos son 5 libros. 5 libros que los juntan después en un libro. Y cuando se escriben los salmos, la idea de escribir los salmos tiene que ver con la adoración a Dios, con las secciones de las cuales estamos hablando. Los salmos tienen que ver con las secciones de las cuales estamos, ¿qué? Hablando. Por ejemplo, la separación de los salmos se encuentra así. 32% de los salmos son lamentación, 28 son adoración, 11% son salmos de gracia, 10% son ascensión. Levante la mano, ¿quién no sabe lo que es ascensión? Ok, lo voy a explicar por ellos, por los que no saben, ok. David, antes que se estableciese la adoración a Dios, él visualizó cómo iba a ser la adoración en el templo. Y sabiendo él cómo va a ser la adoración en el templo, visualiza cómo van a llegar los israelitas para adorar en el templo. Teniendo esta visión de cómo van a adorar en el templo, lo que él visualiza es qué himnos se han de cantar cuando lleguen todos al templo. Entonces, si tuvieras un mapa de Israel, por ejemplo, tenemos en los tiempos de David, David compra la era de Arauna Jebuseo. Salomón levanta el templo. Si ves el templo que está allá, hay muchos errores, okay, pero no le va a decir al que lo puso ahí. Pero llevo como 20 ya errores cuando lo vi hace rato. Okay. Esto es más similar a cómo era el templo cuando lo levanta Salomón. Ok. Ahora, esta es la ciudad de Jerusalén. Este es el monte Moría. En esta piedra Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Sobre la misma piedra se sienta el arca del pacto. Ahí se coloca el templo de Salomón. ¿Ok? ¿Están todos conmigo? Ok. Entonces, se unifica este lugar con este lugar. Y es que la topografía, la forma en que estaba la topografía, a ver, aquí se ve mejor. Es así. Entonces, este es el castillo de David, el palacio de David. Este es el templo. Y antes de Salomón, esto había un hueco. Entonces, lo que hace Salomón es que lo llena de tierra para conectar el templo con la ciudad. Y al conectarla, a esto se le llama el Ofel, al relleno de tierra. ¿Ok? Entonces, todo el pueblo va a venir a adorar a Dios y hay un valle. Está este valle y está este valle. Son 3 valles. El valle de Yoshafat o Cedrón, el valle central y el valle de Geinom. Entonces están esos 3 valles, ¿ok? Entonces, cuando viene el pueblo, Jerusalén está sentada así en medio y alrededor hay montes. Entonces, el pueblo viene de todas partes de la tierra y llega sobre los montes y ve el templo. Pero para llegar al templo tiene que bajar por los valles y tiene que subir. Cuando llegan a la parte de abajo y van a subir, de ahí se empiezan a cantar los salmos de ascensión. ¿Ok? Cuando empiezan ellos a subir. Todos los salmos de ascensión están subiendo y cantan. ¿Verdad? Uno de ellos es, por ejemplo, yo me alegré
con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Están subiendo. Otro de ellos, por ejemplo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, vienen todas las tribus y se juntan. Entonces David pensó, dijo, cuando vengan todos van a empezarlo a cantar. Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá la paz? Son salmos que cantan cuando llegan y suben. Y aquí se está celebrando la Pascua. Pero ¿sobre qué se celebra la Pascua? La Pascua se celebra sobre un triclinio, que es una forma como de cama o de asientos, como tipo cama, y entonces esto es un triclinio, así se sentaban. Entonces, algo que tienes que ver, yo, por ejemplo, cuando vamos a Turquía, allá todavía se sientan así. Entonces, un día fuimos a la Odisea, era mi esposa, mi hijo y yo. Entonces, salimos de la Odisea, me iba manejando. Entonces teníamos hambre, llegamos a un lugar y era un restaurante de comida turca y nos metemos y salam alaikum, nos saludan, nos hace pasar, nos sentamos y comemos así acostados así en una camita, así te pone toda la cosa así, en un triclinio. Entonces cuando tú acabas de comer, le digo a la señora, ¿me puede traer la cuenta? Dice, no, dice, yo la traigo después de que duerman. Que ¿a poco no es suave que duerma, imagínate? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, o sea, es que ellos, su costumbre es que después de comer, ¿qué? Una siesta. Y pues dije, bueno, pues nos vamos a acostar y nos dormimos un ratito. Después de unos 20 minutos, pues también llegó con el tecito turco de manzana muy rico, el postrecito muy rico, y ya te levantas, ¿a poco no? Y entonces ya te traigo así, ¿qué? La cuenta. Cuando Jesús celebra la Pascua es un triclinio, eso se llama un triclinio. La persona más importante se coloca en medio. Al lado de él está Judas y al otro lado está Juan. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Acabaron de cantar los himnos, cantaron del Salmo 113 al Salmo 118. ¿Quién estaba enfrente? Estaba enfrente Pedro. ¿Cómo sabes? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué dice? Pregúntale. ¿Quién pregúntale? ¿Quién va a entregar? Entonces, sabemos dónde están todos por esa. Así es como los sitúas a todos los apóstoles o discípulos. Luego sale Judas. Así se ponía. ¿Cómo se celebraba la fiesta de la Pascua? Pascua se dice Pesaj. Pesaj se colocaba y se horneaba y se comía. ¿Ok? Entonces tienes que comer mínimo el tamaño de un pulgar de cordero. En la mesa tienes hierbas amargas, tienes una salsita, es agridulce, panes sin levadura, porque el próximo día se eleva la levadura y le tienen que limpiar todas las casas para que no haya levadura. Entonces se celebra todo eso. Entonces, ¿qué pasa? La fiesta de la Pascua se celebra de la siguiente manera. Levante la mano y díganme si todavía están aquí. Ok, no se van a dormir, ¿ok? Porque no estamos en un triclinio para que se duerman. Ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos la fiesta de la Pascua, se celebra de la siguiente manera. Ahora, está el triclinio y vienen todos los judíos, cultura judía, Entonces, imagínate tú, van a venir todos a la fogata, creo como 300, ¿a poco no? Pero ¿dónde van a dormir? Porque allá en mi cuarto no va a entrar nadie más que yo. ¿Dónde van a dormir ellos? ¿Ah? Entonces ustedes estuvieron trabajando la semana pasada, preparando para cuando venga todo esto. Fíjense, ¿dónde van a ir al baño? Porque yo no sé ustedes, pero una cosa es que vayan los estudiantes al baño
pero que vayan 300 al baño. Se va a acabar el agua. Por eso yo ya sé, llegan como a las 4, me baño antes, porque no va a haber agua. ¿Sí ves? Ahora, pero no solamente eso, tienes que ver varias cosas aquí. En los tiempos de David llegaban 600,000 varones, sin contar mujeres. ¿Dónde metías a tantos? Bueno, muchos los hospedaban y para hospedarlos colocaban una toalla pintada de rojo, blanca, y así decían, esta casa puede recibir. Ya cuando quitaban la toalla ya no había espacio. Por eso yo no tengo toalla blanca, ya no hay espacio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Empezaba la celebración de la Pascua, ¿verdad? Y era muy bonita la Pascua, porque ¿qué pasaba? Se hacían varias preguntas basadas en lo que se llama 4 copas. Primera pregunta: el cabeza de la familia es el que hace las preguntas y es el que enseña. Las fiestas ceremonial del Pesaj, de la Pascua, se hace para enseñar a la próxima generación, con propósitos didácticos. ¿Ok? Y entonces estaban todos los niños alrededor, porque ellos ya habían pasado los desiertos, ya vivían allá, pero no sabían qué significaba la salida de Egipto. Preguntaban ellos y decían, primera pregunta: ¿por qué esta noche es diferente que otras en cuanto al pan sin levadura? A lo cual contestaban, porque ellos no pudieron esperar a que se inflara el pan, pues salieron deprisa. Pero el inflarse simboliza soberbia. Cuando un estudiante se cree más que los otros, es soberbio. Lo opuesto a la soberbia es la humildad, y Dios resiste al soberbio y da gracia a ¿quién? Entonces es lo primero que aprendemos de Jesús. Él es nuestra Pascua, porque aprender de mí que soy manso y ¿qué? Es el concepto, Pascua. La próxima pregunta que hacían era la siguiente: ¿por qué las otras noches tomamos toda clase de hierbas, pero esta noche son amargas? A lo cual decían, para recordar la amargura de la esclavitud. El judío en su cultura enseña visualmente, por el oído, por el tacto y por la lengua, por el sabor. Hacían que todos los niños agarraran hierbas amargas, las ponían en esta salsita hecha por ellos, que era agridulce, y hacían que las comieran. Y al comerlas decían, está muy fea. Le están enseñando a los niños, así como sientes tú, sintieron nuestros antepasados cuando estaban en servidumbre en Egipto. Por eso a los niños de vez en cuando hay que darle hierba amarga, para que diga, así como sentías tú, cuando te vayas a pecar, así se siente en la esclavitud de la amargura. Y dígale, ¿quiere probar más? No, así queremos que rechace el pecado cuando crezca. ¿Ok? Y luego hacían la próxima pregunta: ¿por qué esta noche remojamos nuestras verduras 2 veces y las otras 1 vez? Porque la primera, en aguas saladas, las reemplazamos por lágrimas por gratitud, y la segunda las mezclamos en lo que es nueces y vino. ¿Por qué? Porque esto yo di una clase apenas del dolor. La amargura te ayuda a ti a entender lo que es la felicidad. Entonces, ellos necesitaban pasar por el desierto para entender lo que era la tierra prometida. Necesitaban pasar por un desierto donde no había frutas para entender lo que es la tierra donde fluye leche y miel. ¿Ok? ¿Y qué pasaba? Después de ello, subían solamente los hombres a los techos de las casas construidas. Las mujeres están abajo. Levantan los brazos hacia el templo y entonces cantan el Éxodo 15. Entonces en libros de ellos, de los rabinos de historia, cuentan que cuando ellos cantaban, los hombres solamente, y todas las casas en Israel están hechas de piedra, no de cemento, de piedra. Dicen que temblaba del canto del bajo y el tenor de los hombres. Y cantaban el Éxodo 15, ¿eh? Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Entonces todos cantaban. Así celebraba la Pascua. Fíjate lo impactante que debe haber sido para los judíos
O sea, imagínate cuando nos juntemos 300, bueno más, si Dios permite nos da vida el sábado. Se va a ver bonito las alabanzas, pero si fueran 600,000 hombres. Increíble, ¿a poco no? Sí, increíble. La Pascua era algo increíble. Ahora, ¿cuántas copas? Esto se lo explico porque son ministros del Evangelio, o serán ministros. Mira, allá en Estados Unidos hay una corriente muy fuerte donde hay gente que dice que solamente se ha de celebrar la Cena del Señor tomando de una copa. ¿Alguien ha escuchado eso? Sí. ¿Aquí hay también de esos? Sí. Ya llegaron. Miren, quien quiera que tiene este pensamiento no comprende cultura hebrea. Ignora la Torá y el Antiguo Testamento. Y no lee bien los evangelios. Porque es claro en los evangelios que la fiesta de la Pascua, cuando se celebraba, ¿ok?, se utilizaban 4 copas. Levanten la mano, ¿quién no sabía esto? ¿Quién no lo sabía? Ok. Tú celebras la Pascua, cuando la celebró Jesús, había 4 copas. ¿Ok? Y el libro de Lucas menciona 2. Cuando dice, y tomó la copa, y luego tomó la copa, porque lo que están haciendo, están celebrando la Pascua judía, la cual se celebra para nosotros de una nueva manera. La primera copa es te sacaré, primera copa, te sacaré. Donde dice, y habiendo tomada la copa, Lucas 22:7, esto indica la primera copa. Y dijo, no beberé más del fruto de la vid. Ahora, esto es otra cosa que quiero decir, ¿ok? Este problema está en Cuba y en España. Y hablo de esto en el libro de Iglesia de Cristo. Cuando se celebra la Cena del Señor, tiene que ser jugo de la vid. En algunos lugares como España y Cuba, utilizan vino. Lo utilizan así porque en España vino fermentado es algo muy común. Y en la Reina Valera, cuando tú lees, dice el vino. Para ellos, viéndolo desde sus ojos españoles, vino, pues es el vino que tenemos. También ignoran cultura hebrea. Cuando se celebra la Cena del Señor, Jesús, no puede haber vino que embriaga. Número 1. Porque el día siguiente es el día de los panes sin y todo tiene que estar ausente de levadura. Para fermentar el vino requieres levadura. Tiempo. Se leuda. Entonces, ellos dicen, es que Jesús utilizó vino. Sí, pero es que cuando habla de vino, habla de jugo de la vid. Kosher entre los judíos que no estaba fermentado. Ok, por si se encuentran, porque creo que de pronto vienen misioneros para acá y a ver qué está pasando aquí. Okay. Eso hay que entenderlo bien. Entonces, la primera es, no beberé más del fruto de la vid. Correctamente lo dice Lucas, fruto de la vid. Porque es que jugo no fermentado. Hasta que el reino de Dios venga, refiriéndose a la iglesia y al reino. Segunda copa, te bendeciré. Ok, esto es, los niños preguntaban, ¿por qué comemos hierbas amargas? ¿Te bendeciré en qué sentido? En que ya no iban a estar esclavizados, ya no va a haber aflicción. Para ellos, este es el pan de la aflicción. Cualquiera que tenga hambre, venga a comer de él. Esto es, para ellos, este es el pan
este es mi cuerpo que por vosotros es ¿qué? Te bendeciré. So, Jesucristo utiliza la Pascua, es parte de la sección ceremonial, para explicarles a ellos cómo los va a bendecir y cómo va a cambiar lo que será la Pascua, que como dice Corintios, para nosotros es ¿qué? Es Cristo. Ahora, ¿qué se utiliza para esa salsita amarga? ¿Ok? ¿Qué se utiliza? ¿Listos? Se utiliza malva, archicoria, rábanos. Se mezcla con uvas, trigos, higos, olivos, granadas, almendras y chabacano. Esos ingredientes forman la salsa agridulce. ¿Ok? Y tomó el pan, dice la escritura. Esto es mi cuerpo que por vosotros es ¿qué? Hacedlo esto en memoria de mí, que por vosotros es dado, donde la aflicción caería sobre él. Por eso, los judíos cuando celebran la Pascua, te sacaré primera copa, te bendeciré segunda copa. Por eso cuando Jesús en la segunda dice, tomó el pan. Si tú ves Lucas y entiendes cómo se celebra la Pascua, sabes por qué lo está celebrando así Jesús. Es un orden, es un orden. Es lo que está él haciendo, lo que está él formando, lo que está él llevando a cabo. ¿Ok? La tercera copa, te redimiré. Esta tercera copa también es la copa que Pablo le llama la copa de bendición en primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 16. O sea, sí es cierto, esa es la tercera copa, y ahí lo dice. Si tú ves Lucas 22:20, dice, después que hubo cenado, tomó la copa. Espérate, ya habías dicho que tomó la primera copa, sí, y tomó la copa. ¿De qué me hablas? Es otra copa. Por eso, si alguien dice, no, es que todos tenemos que tomar de la misma copa, porque fíjate, aquí dice que tomó la copa, y es singular. Es que no saben ni cultura hebrea, es que no leen ni el Evangelio. Si lees el Evangelio es más de una copa. ¿Ok? Y dice ahí, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por otros es derramada. A esa copa le llamaban ellos la copa de bendición, de Barak. Barak es bendición, la copa de bendición. Es la copa de bendición. La copa de bendición es esa, porque esa tiene que ver con la tercera copa. Te redimiré, ya vimos que es redención, pagar por la libertad. ¿Cuál es la bendición que recibimos? Que se pagó por nuestra libertad, del pecado a la santidad, de las tinieblas al reino de su amado ¿qué? Hijo, al reino de su amado Hijo. Y luego dice así, la tercera copa también se le conoce como, no, la tercera todavía, también se le conoce, ¿verdad? Como dice ahí en Jeremías 31:31, el nuevo pacto que haría con nosotros. Y cuarta copa, te llevaré conmigo. Número 1, te sacaré. Número 2, te ¿qué? Bendeciré. Número 3, te redimiré. Y número 4, te llevaré conmigo. Por eso, cuando Jesús está hablando con ellos en la Pascua, les dice lo siguiente: ¿creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada. Lo que está haciendo Jesús es que ya tiene la cuarta copa y está dando el significado total. También a esta copa se le puede llamar como la copa de Elías. La copa de Elías. Vendrá otra vez el Señor. Eso es lo que estamos viendo. Vemos la celebración de la Pascua, la primera fiesta ceremonial, la cual es un estatuto, 14 del mes de Nisan. Vas a hacer esto, y 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 vas a hacer esto. Entonces, esto lo vemos. ¿Y qué salmos se cantaban del 113 al 118?
¿Ok? Entonces, cuando tú ves el libro de los Salmos, si regresamos al libro de los Salmos forman de alguna u otra manera, muy especialmente, lo que sería parte de la cultura, ¿qué? Judía. Y el porcentaje son así, el 10% son sabiduría, el 6% son de fe y el 3% son de realeza. Por ejemplo, David visualiza y dice, ok, cuando vayan a ungir un nuevo rey, el sumo sacerdote, voy a escribir un cántico para que canten esos salmos. ¿Y cuál es ese salmos? El Salmo 2. El Salmo 2 va a ser aquel que se va a cantar cada que haya un rey. A ver, alguien busque el Salmo 2. Ahí el Salmo 2. A ver, el Salmo 2. Si por ahí mismo lo pueden encontrar. El Salmo 2. Salmo 2. El que lo tenga lo puede leer. Amén. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ahí está. Ese fue el salmo que hizo David para cuando su hijo vino a ser rey. Y el salmo está profetizando también la venida de Jesús. ¿Quién es qué? El Mesías. En el libro Iglesia de Cristo también colocó con exactitud cómo se hace el pan sin levadura, cuáles son las medidas, lo del jugo de la vid también. Coloco los ingredientes del pan sin levadura, tales como harina integral, cucharas, aceite de olivo, como lo hacían en los tiempos de Jesús. Y la razón por la cual decimos que el jugo de la vid es jugo de la vid y no vino. Pero también cuando regresamos al punto de los salmos, los libros se separan así. El primer libro de los salmos es del 1 al 41, capítulo 1 al capítulo 41, es el primer libro. El segundo libro del 42 al 72. El tercero del 73 al 89. El cuarto del 90 al 106. Y el quinto del 107 al 150. David escribe el 72% de los salmos. Salmos viene del hebreo Tehilim. Tehilim, que significa alabanzas. Les voy a decir algo muy importante, ¿ok? Cuando se hace la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego, ¿verdad? Ahí en Alejandría. Ellos no, en vez de traducir salmos como Tehilim, como alabanzas, ellos lo traducen como salmoi. Y salmoi significa, en griego, palabra acompañada por música. Pero en el hebreo significa alabanzas. Sí, sin instrumentos. Ya después viene esta parte, la traducción. ¿Ok? Cuando se usaban los instrumentos, porque los instrumentos los escribe David,
los coloca David. Nunca el instrumento se tocaba en dirección al templo, siempre a espaldas del templo. No quería que hubiese ruido yendo hacia el templo David. Y los instrumentos musicales nunca se usaron en las sinagogas. ¿Ok? Entonces, los salmos vienen a ser parte de lo que sería la gran herencia de David para la cultura judía. Y hasta el día de hoy, todos los salmos de David se cantan hasta el día de hoy. Entre ellos se encuentra la cantilación, el Nushá y el Nigunim, que veremos el tercer día, ¿ok? Entonces, todos estos salmos son parte de ellos. Ellos tienen un salmo para cada cosa que van a hacer. Vamos a poner un rey, Salmo 2. Nos sentimos tristes, Salmo 4. Vamos a llegar al templo, Salmo 8. Vamos a celebrar la Pascua, Salmo 103. Ellos tenían salmos para cada uno de ellos. Ellos forman parte de su cultura. Es la esencia de ellos. Ustedes aquí en Honduras tienen también me imagino que ciertos himnos, cantos que cantan según el orden de sus fiestas. Pues así fue como lo hizo David. David lo desarrolló de esa Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que no se puede defender. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanado, y nos sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios. Nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los actos que no quisieron, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los actos que no quisieron. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los actos que no quisieron.